Cuaderno de un simbólogo. Apuntes sobre ritos, mitos y leyendas. Querida familia del cuaderno, hola de nuevo. Qué alegría encontrarnos otra vez cerca de este fuego y compartiendo un ratito. Ya veis que estas páginas del cuaderno son episodios de unos 15, 18 minutos, cuando en realidad los temas que abordamos, claro, se prestan a enormes monográficos de horas y horas, pero la idea es dar más bien pequeñas cápsulas, dar materiales, ideas, sugerir temas, llevar el pensamiento hacia lugares que quizá hemos explorado poco y bien, esa es la única ambición por ahora, puesto que os anuncio que en no mucho tiempo vamos a tener más que una página del cuaderno, un pequeño dossier. Vamos a tener algo un poco más extenso para tratar temas que de algún modo requieren algo más de calma, un poco más de tiempo y, en fin, de todo esto, más pronto que tarde tendréis algunas noticias. Por ahora lo que nos queda es presentar esta nueva página del cuaderno que tratará de una cuestión que se lleva y se trae mucho en los ambientes de los estudios de simbología, sobre todo en el área pues más tradicional. Porque claro, hablamos de símbolos tradicionales, vías tradicionales, pero también decimos metafísica tradicional. Y claro, vamos a explicarnos bien en esto porque puede dar lugar a ciertos equívocos. Y no sin razón, porque como siempre las palabras, bueno, son importantes. A veces son más un obstáculo que una ayuda, eso es verdad. Y otras veces son herramientas que necesitamos consensuar, para podernos entender cuando estemos abordando estos temas nuestros. Por lo tanto, si queremos hablar de la metafísica tradicional, habrá que definir metafísica, sí, pero primero habrá que decir que esto de la tradición que ya hemos explicado, pues cómo se articula, qué escuela es la que toma esta definición y desarrolla sus estudios, sus ensayos, sus prácticas también bajo esa óptica. De modo que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto de la escuela tradicional? Bueno, sin querer ya lo hemos expuesto en varios lugares, ¿no? Cuando nos referimos a autores como René Guénon, estamos hablando en términos propios de esa escuela. Quizá Guénon es el papá de esa escuela, pero en ella encontramos otras figuras maravillosas, que son grandes autoridades para el estudio del símbolo. Pienso, por ejemplo, en Titus Burckhardt, pienso en Fridtjof Schwann, que quizá es la otra gran figura, ¿no? Es más poético, Schwann es más agradable a la hora de leer. Guénon no deja de ser un matemático y por lo tanto su lectura, bueno, es ardua. Schwann es más agradable de abordar y sin embargo esto os lo dice alguien que prefiere el enfoque de Guénon. Y sin embargo confieso que disfruto leyendo a Fridtjof Schwann. Me encanta la agudeza que tiene, las metáforas que es capaz de elaborar. Es un tipo que además era pintor, era poeta. Por lo tanto, bueno, quizás si queréis abordar a esta escuela y acercaros a ella, pues lo mismo Fridtjof Schwann puede ser una buena idea. Porque esta escuela, que llamamos tradicional, pero que sus adversarios a veces llaman tradicionalista, cuando no es así exactamente, porque en realidad lo que llamamos tradicionalismo es más una reacción adversa contra la modernidad y que busca una especie de edad de oro en el pasado que quiere arrastrar hasta nuestros días. Y eso no es exactamente lo que nosotros decimos cuando nos referimos a escuela tradicional. Cuando hablamos de escuela tradicional, nos referimos también a lo que se ha llamado la escuela perennalista. Y aquí hay algo interesante que añadir. ¿Qué es lo perenne a lo que se refiere esa escuela? Bueno,
pues lejos de arrastrar formal y literalmente los valores de una sociedad premoderna, que es contra lo que la tradición parece, ¿no?, levantarse y estar a la defensiva con el mundo de la ilustración, el racionalismo, la industria, todo esto, pues no es esta la idea, aunque hay algo de esto, hay algo de esto, pero no busca arrastrar el mundo del pasado a nuestros días, sino que busca ese algo, digámoslo así, que existía en las sociedades tradicionales, ese algo que todas esas sociedades compartían y cuya huella la modernidad ha borrado casi por completo. Por lo tanto, las gentes tradicionales no desean que vayamos vestidos con armadura por la calle, montando a caballo, ni cosas parecidas, sino que buscan aquello que hacía mejor, en cierto punto de vista, aquellas sociedades y que todavía existe, aunque esté un poco más oculto. Pues bien, ¿qué es eso de la tradición? Ya lo hemos dicho, es la transmisión que viene desde lo sobrenatural, desde lo suprahumano y que los humanos reciben. Pues bien, para la escuela tradicional, este es el punto de partida de toda su cosmovisión. Esa idea es que hay un principio supremo que ha transferido a la humanidad unas verdades, unos principios que se articulan en forma de mitos, de ritos, leyes, conocimientos, y que todo eso se ha recogido, conservado, practicado y transmitido ininterrumpidamente por un pueblo, por una civilización. Y aquí está la clave. Lo que hace particularmente interesante a esa corriente de pensamiento es que reconoce que cualquiera de las articulaciones culturales concretas de la codificación de esos elementos entregados por el principio supremo posee el mismo valor. Es decir, se acepta sin ninguna reserva que la verdad, en mayúscula, la verdad es una, pero esta se ha transmitido de modos diferentes a las diferentes épocas y a los diferentes contextos culturales. Por lo tanto, esa verdad se adapta siempre, con tal de ser concebida adecuadamente por aquellos que la reciben. Así, da igual si la revelación ha sido transmitida por profetas, por sibilas o por otro tipo de mensajeros. Lo importante es siempre la naturaleza de ese mensaje, del mensaje en sí. Que claro, que luego el genio particular de cada pueblo, en función de las realidades concretas en las que está ese pueblo, pues lo va a interpretar de una forma, de otra, lo va a repensar, lo va a reactualizar, pero siempre será la misma verdad. De aquí al adjetivo perennalista. Todas las religiones, todas las vías espirituales guardan en su núcleo esa sabiduría eterna, esa sabiduría inmutable, lo que llamaríamos la tradición primordial en mayúscula. Noción que podemos revisar y discutir sobre qué quiere decir exactamente esto de tradición primordial. En todo caso, es un palabra que debéis guardar para entender qué es exactamente esto de la escuela tradicional. En todo caso, esa tradición primordial puede ser alcanzada, puede ser conocida y experimentada plenamente si el ser humano se inicia, si se adentra en las vías adecuadas que están ya dentro de su propia religión, dentro de su propio camino espiritual, más o menos amplio y común a todo el mundo. De esto ya hemos dicho algo, sobre esas vías más estrechas, más exigentes, que conducirían al núcleo esencial o el núcleo universal que está dentro, en lo más profundo. A ese núcleo es lo que se ha denominado como esoterismo. Digámoslo ya, esoterismo y metafísica es normalmente algo que quiere decir lo mismo. Son términos afines, son casi idénticos, son prácticamente sinónimos para la mayoría de autores de la escuela tradicional. Por lo tanto, el esoterismo no es una espiritualidad vaga, sincrética, confusa, no es un extravagante ocultismo.
que es lo que normalmente se nos cuenta por aquí y por allá, ¿eh? Los adversarios intelectuales de la escuela tradicional a veces quieren falsearnos las cosas por ese lado, pero no es así, no es así en absoluto. Es otra cosa mucho más seria. Y bien, ¿cuál es la agenda, por así decirlo, de esta escuela tradicional? Bueno, el teólogo Jean Borella expone que la doctrina de esta escuela, que tiene en Guénon, como decíamos, su personaje más insigne, la doctrina de esta escuela se articula en torno a una serie de temas fundamentales, 5 temas fundamentales. El primero es un tema de base. El primero es la crítica del mundo moderno, un mundo que debe ser revisado y debe ser reformado intelectualmente. Por lo tanto, aquí entra la crítica contra esta idea del progreso, el cientificismo. Un miembro de la escuela tradicional considera que las cosas, más que progresar, en realidad deben regresar. Pero no regresar a algo histórico, al pasado, sino regresar a su fuente, a su origen, que la idea sea siempre la de mirar cuál es la fuente de esa tradición. También se criticará el culto al ocio, la sobrevaloración del trabajo, todo esto, y otras muchas cosas en las que no podemos entrar porque si no se nos haría muy larga esta página del cuaderno. Pero en todo caso, sobre esta base crítica, que es como una especie de preparación, se levantan 3 temas fundamentales. Uno es la tradición, el otro es el simbolismo y el otro gran tema es la metafísica. Todo esto, al final, tiene un fin de orden práctico. Todo esto conduciría a la realización espiritual. En este análisis que hace de la agenda tradicional, Borella señala el modo particular en el que se relacionan la metafísica y la tradición, dando lugar a esto que hemos dicho al principio, metafísica tradicional. Pues bien, una vez definida esta escuela tradicional y una vez hemos visto cómo llegan a componer esta noción de metafísica tradicional, digamos ya qué es la metafísica para este grupo, para esta escuela. La propia etimología de la palabra ya nos ayuda, ¿no? El término metafísica indicaría literalmente aquello que está más allá de la physis, más allá de la naturaleza. La cultura occidental ha asumido desde los tiempos de la escolástica medieval que la metafísica es solo una rama de la filosofía. Y esto es algo que esta escuela no acepta. Para ellos la metafísica no es solo una rama de la filosofía, porque siempre se dice que es la más sofisticada de las ramas de la filosofía. Aristóteles la llamó filosofía primera a la metafísica, pero una rama filosófica a fin de cuentas, y esto no es así para la escuela tradicional. Aun tomando la filosofía tal y como Guénon lo hace, es decir, entendiéndola como el fondo común de donde proceden todas las filosofías en lo que tienen de realmente válido, y no como una concepción particular de tal o cual autor individual. La metafísica aparece como el fruto de la inteligencia humana, esforzándose por sí misma en conocer el universo, al ser humano e incluso a Dios. Por lo tanto, eso sigue siendo algo que no puede aceptar alguien que esté adscrito a esta escuela tradicional. Porque claro, esa metafísica que obtiene su certidumbre de sí misma no se ajusta a lo que entiende esta escuela por metafísica. Máxime cuando, para estos autores, la metafísica no puede desligarse de la tradición. Es decir, la metafísica no se puede desligar de lo transmitido por el principio divino. Por lo tanto, la metafísica no es autosuficiente, no es filosofía a la manera normal y corriente que podemos decir hoy, desde hace siglos en realidad, pero que lo seguimos diciendo hoy. Por lo tanto, en este punto,
No debemos pensar que para esta escuela la metafísica es una especie de teología filosófica. Es que tampoco es eso. Tampoco es eso. Para Tomás de Aquino, el conocimiento del principio divino solo puede provenir de la combinación de la metafísica, de las disciplinas filosóficas, con la teología cristiana. Cuando las disciplinas filosóficas precristianas no tienen esa teología que proviene de la revelación cristiana, entonces tienen un alcance imperfecto y de un gran esfuerzo para llegar a la verdad y de forma muy torpe. Estaría además ese acercamiento lleno de pequeños errores. De este modo, para la escolástica, la metafísica tenía que estar siempre subordinada a la teología, tenía que ser como una sierva de la teología, es decir, la rama más eminente de la filosofía estaba al servicio de la teología. Así, la metafísica de los antiguos tenía que ponerse al servicio de los teólogos que racionalmente iban desarrollando los contenidos de la revelación cristiana. De este modo se atenuaba el poder de la verdadera metafísica, la cual es capaz de remontarse hacia el conocimiento efectivo de lo sobrenatural, independientemente de cualquier articulación teológica de una religión particular. En este sentido, Fritjof Schwann da una ilustrativa metáfora para que entendamos qué es esto del conocimiento metafísico, el cual ya hemos dicho que es equivalente prácticamente a decir el conocimiento esotérico. Abro comillas y cito a Schwann. El conocimiento metafísico o esotérico tiene conciencia de la esencia incolora de la luz y de su carácter de pura luminosidad. Determinada creencia religiosa, en cambio, admitirá que la luz es roja y no verde, mientras que otra concreta creencia afirmará lo contrario. Ambas tendrán razón en que distinguen la luz de la oscuridad, pero no en cuanto la identifiquen con un color determinado. Cierro comillas. En consecuencia, y siguiendo de cerca lo que escribió un autor tradicional italiano, Giovanni Ponte, recientemente, no hace tanto que Ponte publicó sus obras, podemos decir que es la teología la que debería estar subordinada a la metafísica. Pero claro, no a cualquier metafísica, sino a aquella a la que se refería, por ejemplo, Platón, cuando hablaba de los ancianos que saben la verdad, o aquellos sabios del esoterismo islámico que obtienen el conocimiento directamente del principio supremo, ¿de acuerdo? O dentro de aquella metafísica totalmente sobrenatural que conocieron las primeras comunidades cristianas, ¿no? Esa metafísica que les vino revelada por aquel que es verbo de Dios y que hacía que sus discípulos pudieran nacer de nuevo, conociendo la verdad. Parece que las cosas hoy día no van por ese camino, no van por estas definiciones cuando decimos filosofía, teología, metafísica. No estamos en eso. Estamos en otra cosa. Y por eso quizá es importante que hagamos esta pequeña cápsula para redefinir un poco estos conceptos. En fin, esa verdad que proviene del principio en mayúscula es lo que la escuela tradicional denomina esoterismo y también metafísica. Ese esoterismo evidentemente tiene puertas de acceso más o menos restringidas. Las puertas pueden ser más sencillas o menos dependiendo de la vía espiritual concreta que conserva los accesos hacia el esoterismo. Accesos que por otro lado la modernidad prácticamente niega, ni siquiera sospechan quizá que existan esas puertas, ¿no? Por ejemplo, y esto lo hemos mencionado ya alguna vez, la cábala sería la vía esotérica del judaísmo y el tasawuf, que normalmente llamamos sufismo, pues sería la vía esotérica del islam sunita.
Y lo interesante, y aquí es donde pone el acento esta escuela, es que aquel que ha transitado y realizado por completo alguna de estas vías, la cábala o el tasawuf, las cuales podríamos entender, por ejemplo, como radios de un mismo círculo, ¿vale? Encontrará que al remontarse desde la circunferencia hasta el centro del círculo, que es de donde parten todos esos radios, pues se dará cuenta que ha desaparecido la manifestación particular concreta de cada uno de ellos y que solo queda la fuente original, solo queda el centro irradiador del que hablan todos los maestros que han saboreado esa realidad. Por lo tanto, en el centro del círculo ya no hay judío, ya no hay budista, ya no hay cristiano, ya no hay musulmán. Solo está la verdad desnuda, que fue expresada mediante símbolos y ritos por alguna de sus irradiaciones. Sobra decir que esta concepción de las cosas está lejos de cualquier relativismo, que esta es otra de las críticas que un autor moderno o posmoderno podría efectuar. Podría, en efecto, decir que la escuela tradicional es relativista. Pero eso solo sería un ejemplo más de su incapacidad de entender que hay una sola verdad. En fin, sobre este asunto espero que tengamos tiempo para profundizar en ello. Incluso me gustaría que pudiéramos tratarlo en un formato dialogado, con diferentes perfiles que atiendan a los matices de todo esto que hemos dicho. Recordad que estos son solo pinceladas que, bueno, confiamos que tengan valor para aquellos que estáis acercándoos al estudio de los símbolos desde la óptica tradicional. Recordemos que es precisamente el símbolo la lengua en la que se expresa la metafísica tradicional. No tiene otra forma articulada o sensible, plástica. Necesita del símbolo. La metafísica, ese conocimiento supremo, si quiere ser transmitido, pues tiene que hacerlo simbólicamente. En fin, me parece que sería interesante acabar con otra cita. De nuevo nos referiremos a Jean Borella, quien creo que aporta bastante claridad a muchos de los asuntos que envuelven a esta escuela tradicional. Así que, sirviéndonos de este autor, cerraremos esta página del cuaderno. Abrimos comillas. Dice Jean Borella: la metafísica es, para Guénon, el conocimiento supremo. En sí, es propiamente inexpresable. Por otra parte, lo que permite acceder a este conocimiento supremo es, sin duda, la inteligencia, pero considerada como una facultad supraindividual y superior a la razón. Guénon designa siempre esta facultad por el término intelecto. El acto de este intelecto consiste en una pura intuición, donde sujeto y objeto son uno. Se trata, pues, de una inteligencia sagrada, de una unión del conocimiento que la realidad suprema tiene de sí misma y no de un ejercicio profano del pensamiento. En la intuición intelectual, la realidad metafísica se revela al intelecto que recibe de ella el conocimiento. Se sigue que, en su principio, intelección y revelación se identifican. La metafísica es revelación. La revelación es metafísica. Queridos amigos, os hago llegar un fuerte abrazo, mis mejores deseos, y si Dios quiere, nos veremos muy pronto. Cuidaros mucho.